Inicio espacio publicitario. Clasificación P. Apto para todo público. En el Mall del Mueble Vera Vázquez, Papá Noel bota los muebles por la ventana con rebajas de hasta el 50%. Ven por tus compras, recibe boletos para el gran sorteo de fin de año. Difiere hasta 12 meses sin intereses, con 2 meses de gracia, con tu tarjeta de crédito favorita. Lleva tus muebles ahora y págalos el próximo año. Visítanos en Cuenca, en la Esteves Toral, 1046 y Gran Colombia. Mayor información en www.mueblesveravázquez.com o en nuestras redes sociales. Fin espacio publicitario. La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Buenos días, amigos oyentes, y desde luego a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Este espacio de A Fondo llega con este presente episodio al fin de la primera temporada. Hoy, como lo habíamos anunciado, nos acompaña ya en los estudios el ingeniero Marcelo Cabrera, alcalde de la ciudad de Cuenca. Le agradecemos desde luego al alcalde el tiempo y entendemos que también usted está con complicaciones de salud. Sin embargo, se ha dado la oportunidad de brindar este espacio para nuestros amigos oyentes, para quienes nos acompañan. Con esto les damos la más cordial bienvenida a ustedes y le deseamos que desde luego este espacio sea de entretenimiento, sobre todo para conocer al personaje atrás del cargo. Muy buenos días, ingeniero, gracias por estar nuevamente aquí en la W. Bueno, muchas gracias, Juan Fernando. Quiero agradecerle a usted por su invitación. En principio no podíamos o no íbamos a llegar por problemas de salud, pero estamos aquí haciendo los esfuerzos que más podemos para, desde luego, conversar sobre la temática que usted ha planteado. Es un gusto siempre saludar a la W y encontrarme en estos estudios tan queridos de esta emisora de Cuenca. Lo había dicho tras micrófonos, alcalde, por favor, a desayunar, a sentirse cómodo, que de eso se trata el espacio A Fondo de los domingos. Usted seguramente, mientras nos acompaña, puede estar haciendo lo mismo o puede estar movilizándose o quizás incluso trabajando. Acompáñenos en los siguientes minutos, estaremos con usted llevando pregunta a pregunta al alcalde de Cuenca para conocerlo mejor. Vale la pena, y en contexto, señor alcalde, poner una primera pregunta que tiene que ver con lo político. Esta semana han sucedido 2 acontecimientos que vamos a sobresalir sobre los hechos que han sido noticia. Primero, las medidas económicas anunciadas desde el gobierno y que entran en vigencia este próximo miércoles 26. Y por otro lado, las inscripciones a las candidaturas para las elecciones del 2019. Recordando que en las pasadas elecciones usted apoyó en su momento al candidato Lenín Moreno, ¿considera que las medidas que se están adoptando de alguna manera van en corriente con lo que cierto grupo de la oposición llama traición, quizás a los ideales, quizás a la postura política en su momento que mostró el actual presidente? ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que sin duda las medidas económicas van a golpear especialmente a los que menos tienen. Indudablemente estas medidas económicas que tienen que ver con el alza del precio de los combustibles, sin duda van a afectar a los que menos tienen. Yo creo que hubiese sido de desear que se recupere ese dinero que se dice ha salido del país, que se dice ha sido pues mal utilizado. Hablando del dinero de la corrupción. Exactamente. O llevado por personajes oscuros que hasta ahora no aclaran la situación, de tal manera que yo personalmente no estoy a favor de las medidas. Creo que estas traen consigo mayor angustia del pueblo ecuatoriano y sin duda en el mes de enero veremos la reacción de la gente. Hay grupos sociales, gremios que han anunciado sus movilizaciones de concretarse. Usted como alcalde de Cuenca y desde luego también como personaje político representativo, ¿consideraría salir y apoyar a esos movimientos? Yo creo que lo importante es de que el gobierno dialogue con las personas. Yo sí creo en el diálogo y desde luego también busque medidas de compensación. Si estas medidas de elevación de los precios de los combustibles
fueron necesarias, requeridas, indudablemente tendrán que buscarse las formas de compensación, de tal manera que, reitero, los que menos tienen tengan alguna garantía, porque lo fundamental aquí es la vida de la gente, y si una persona, 2.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 son golpeadas, particularmente de manera fuerte por estas medidas, tienen que buscarse las compensaciones debidas. Sobre el otro tema que del contexto se desprende, ingeniero Cabrera, es el tema del cierre ya de las inscripciones, en las cuales también usted ya consta en alianza con Creo, también con Esteban Bernal para la prefectura. Hay quienes han calificado esta alianza de electorera. ¿Usted qué puede responder a eso? Juan Fernando, es una alianza por la ciudad, por la provincia, no es una alianza ideológica. Con Esteban Bernal nos conocemos muchos años y sin duda, pues en ese contexto se dio la alianza. Yo seguiré trabajando en mi andarivel sin cambiar en absoluto los contenidos y el enfoque de un plan de gobierno que va dirigido especialmente al hombre, a la mujer, al ser humano y a los que menos tienen. Además, sobre este tema, pues nuevamente usted se presenta como candidato. ¿Cuántos años lleva ya en la carrera política? Usted no es un personaje nuevo. Recuerdo yo, fue prefecto de la SUAY en 2 ocasiones. También está culminando su segundo periodo dentro de lo que es la alcaldía de Cuenca. ¿Qué cantidad de años lleva al frente precisamente como un personaje público, como un personaje político? Bueno, algo más de 20 años, Juan Fernando. Yo le debo recordar que la gestión política se la hace en función del apoyo popular. Y yo sí debo agradecer infinitamente a la ciudadanía de la provincia de la SUAY, que en su debido momento y ahora consideraron que lo hemos hecho bien, pese a la pelea política, las circunstancias políticas. Sin embargo, hemos logrado salir adelante y lo único que hemos hecho durante este tiempo es servir a la gente, de tal manera que esa ha sido una de las razones por las cuales hemos vuelto a incursionar por el pedido de la ciudadanía. Créase que fundamentalmente lo que hacemos es servir, buscar el bienestar de los ciudadanos, buscar la mejoría de ellos. Yo no soy un tipo que me dedico a otra acción los 7 días de la semana. En esto recalco, los 7 días de la semana, que no sea en función de los grandes intereses ciudadanos. Hay quienes, desde luego de un par de años en la política, considera que es momento de retirarse. ¿Usted no ha considerado en esos espacios personales que cualquier persona precisamente lleva la reflexión y dice, tal vez es hora de retirarme, tal vez es hora de dedicarme a otras cosas, a actividades que a mí me gustan hacer fuera del ámbito de trabajo, quizás a la familia, etcétera? Así es, absolutamente de acuerdo con usted, Juan Fernando. Yo en ese andarivel siempre he pensado, porque soy un ser humano como usted, como el resto de ciudadanos de Cuenca. Sin embargo, ha habido una fuerte presión, un fuerte pedido, y ciertamente vamos a terciar en este proceso. Usted sabe que este proceso no es más que una posibilidad. Aquí hay dos opciones, o gana o pierde, y no hay el finalmente, empate. Exacto, el pueblo decide. El empate como sucede en el fútbol, de tal manera que en ese contexto vamos a poner toda nuestra acción, toda nuestra voluntad de trabajo durante la campaña, y indudablemente será la ciudadanía el máximo juez, y sabremos nosotros acatar las decisiones de la ciudadanía, sean estas positivas o negativas. ¿Qué le ha dicho su familia al respecto? En algún momento quizás su esposa, sus hijos le han dicho, papá, mira, ¿qué tal si te tomas otro tiempo? Porque hubo un espacio precisamente entre la anterior alcaldía y la actual en que usted pudo dedicarse a otras actividades. ¿Cuál es el papel que su familia protagoniza en estas reflexiones de las cuales hacemos mención? Fundamental, Juan Fernando. Yo soy un hombre que, si bien es cierto, no dedico, lamentablemente por las obligaciones
la mayoría del tiempo a la familia, pero estoy en contacto con ella. Yo tengo una familia hermosa, 3 hijos de primer nivel, todos especializados, y ciertamente creo que Dios no me pudo haber dado mayor satisfacción que mi esposa, mis hijos y mi familia. Con lo exigente que es la carrera política, el trabajo que usted desempeña, lo ha mencionado ya, que prácticamente no tiene día ni horario. ¿Cómo hace para equilibrar precisamente su vida personal con el trabajo, el compartir con sus nietos, con sus hijos, con su esposa? ¿Cómo se logra? Bueno, simplemente con una gran comprensión de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Estamos presentes juntos en los momentos que podamos y buscando el equilibrio natural, lógico, de encontrar una relación armónica, porque lo fundamental en la vida es mantener esa relación fundamental que usted tiene, es decir, su familia. Yo creo que sin ese pilar fundamental todo se cae, todo se va al traste. ¿Qué sucedió en su momento para que se separara y en qué términos quedó la relación personal años atrás de Esteban Bernal? Y yo creo que Esteban Bernal en su debido momento, cuando yo tuve que cabalgar o ponerme al hombro un proyecto tan duro, tan difícil como el tranvía, el cual tiene que ser avalado en función de varios componentes: la concepción, la etapa precontractual, la contractual, la construcción y la operación. Indudablemente tenía la necesidad de buscar una relación armoniosa con el régimen de ese entonces de Rafael Correa. En ese momento, pues algunas diferencias políticas dieron para que Esteban Bernal se retire de la alcaldía y, sin embargo, hemos vuelto a conversar, hemos vuelto a dialogar. Yo creo que es un político joven, un político que en la asamblea ha sido indudablemente el único de la provincia que ha sabido defender, brillar en función de los intereses no solamente comarcanos, sino intereses nacionales. De tal manera que en ese contexto no creo que haya habido una pelea franca, una diferencia en ningún momento fuerte con Esteban Bernal. De sus propias palabras que acaba de mencionarnos y compartir con nosotros en este espacio a fondo, señor alcalde, ¿qué opinión le da la gestión de Lourdes Cuesta? Y es de la misma bancada que Esteban Bernal, creo. Yo creo que está dentro del grupo de los asambleístas que de ninguna manera han contribuido por la provincia ni por la ciudad. En su momento usted fue militante de la Izquierda Democrática y también conocimos y en el espacio de a fondo conversamos con María Cecilia Alvarado, hasta entonces, esta semana precisamente viceprefecta. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se concretó teniendo más puntos a favor que en contra, precisamente en ideología, en planes de trabajo, entre otras? ¿Por qué no se fraguó esa alianza electoral? Sí, yo fui miembro de la Izquierda Democrática, nunca me desafilié de la Izquierda Democrática. La formación del Movimiento Igualdad fue por una sugerencia del entonces presidente de la Izquierda Democrática, Andrés Páez, cuando había la debacle de los partidos políticos, y ciertamente nos hemos mantenido en ese andarivel. Pues lamentablemente no hubo la química necesaria. Yo creo que es una gran lideresa, le deseo el mejor de los éxitos en la contienda electoral. No tengo ninguna razón para criticarla ni llevar ningún criterio adverso a lo que ella pudo haber hecho, decidido o haber ejecutado a través de su gestión en la viceprefectura. Señor alcalde, respecto de lo que es también un papel importante, la salud, entendiendo nuevamente que usted ha mencionado de lo exigente que es el trabajo, ¿cómo se encuentra su estado de salud? Hay gente que dice que usted padece de una enfermedad como la diabetes, ¿es cierto? ¿Es real? ¿Cuánto esto afecta al día a día de su vida? Yo me siento perfectamente bien, Juan Fernando. Yo no tengo problema alguno, tengo la fortaleza necesaria para seguir adelante.
Habló sobre el periodo de Rafael Correa en su momento, y en este espacio también conversé con el hasta entonces prefecto de la SUAY, Paul Carrasco. Él hablaba de un periodo donde como autoridades seccionales vivieron también persecución. Usted como alcalde en el mismo periodo, un periodo que aún no se termina de concluir ni entender los alcances, ¿usted recibió persecución? Si es así, ¿qué tipo? Bueno, mire, yo creo que sobre todo un seguimiento pormenorizado de todos los actos. Yo creo indudablemente que fue un gobierno absolutamente restrictivo, un gobierno muy duro el de Rafael Correa. Yo traté de buscar por la ciudad las mejores relaciones, y usted ve, a la final terminamos con una confrontación muy fuerte, de tal manera que en ese contexto sí creo que el gobierno de Rafael Correa de ninguna manera coadyuvó para la unidad de los ciudadanos ecuatorianos, más bien la dividió completamente. Cierto es que pudo haber habido obras en lo físico en el país, pero indudablemente también hay que reflexionar la cantidad de recursos que este gobierno manejó. ¿Fue difícil adoptar una postura con la forma de ser de Rafael Correa? Usted como primer personero, ¿fue difícil dialogar con él, pedir los recursos que le corresponden, las asignaciones que quizás no llegaron? Siempre luchamos, yo no me he quedado en ningún momento por el tema de los recursos. Hemos estado siempre luchando y buscando los recursos que Cuenca, que la SUAY se merece, se ha merecido, de tal manera que ese ha sido un trabajo constante, y lo mismo se ha dado con el gobierno de Rafael Correa. Indudablemente los rivales más duros de vencer eran los representantes locales del gobierno de Rafael Correa, que buscaban por todos los medios destruir lo que se construía en Quito. Pero si comparamos precisamente la apertura que pudo o no haber tenido Rafael Correa con la que quizás usted ya ha podido afrontar con la del actual mandatario, ¿cómo califica? ¿Cómo usted puede balancear quién fue mejor, quién fue peor, con quién se puede trabajar más? Juan Fernando, creo que sin duda este gobierno de Lenín Moreno ha traído al menos paz, diálogo, un ambiente más positivo en la gestión. Anteriormente, pues usted era mirado y seguido de manera milimétrica, y si algo era diferente al criterio del primer mandatario, de sus principales colaboradores, las cosas se detenían y no progresaban. Yo creo que en este contexto sí hay un ambiente de mayor diálogo, de mayor apertura, y eso ciertamente hay que verlo de manera positiva. En este espacio de A Fondo, como cada domingo, amigos oyentes y quienes están a través de las redes sociales, compartimos con el alcalde de Cuenca, el ingeniero Marcelo Cabrera. Usted puede estar escribiéndonos, aquí veo mucha gente que ha emitido varios comentarios. Por cuestiones de tiempo no puedo dar a conocer los mismos, no obstante, siempre su voz es importante y su voz es la W. A través de la frecuencia 90.1 FM llegamos de lunes a domingo con invitados que sin duda son los actores de la noticia. Por favor, señor alcalde, si usted gusta, puede servirse más café. Ahí hemos puesto una mesa precisamente para desayunar mientras compartimos varios temas que interesan a la ciudad, a quienes nos acompañan esta mañana. De ser reelecto, sería el tercer periodo como alcalde. ¿Qué le ha hecho falta por hacer? ¿Cuál es quizás esa obra que usted se ha preguntado o ha querido hacer pero no ha podido? Juan Fernando, este periodo como alcalde, me refiero al 2014-2019, ha sido el periodo más difícil que me ha tocado enfrentar. ¿La cruz del tranvía quizás tiene que ver? Desde luego, es un proyecto absolutamente complejo, complicado. En todas las ciudades del mundo en donde se ha implementado el tranvía, han habido problemas, dificultades, incluso en los países desarrollados, en las ciudades europeas, han habido problemas, una construcción que ha tomado igualmente años. Vaya usted a ver la historia del tranvía de Sevilla, por ejemplo, y del tranvía de otras ciudades europeas, y mucho más cuando aquí nos tocó bregar y enfrentar a toda una concepción
que en su momento fue criticada por los propios técnicos municipales que pedían no se ejecute la obra. Luego la etapa precontractual, en donde pues las cosas ni siquiera se ventilaron, se aclararon en el Consejo Cantonal, en una etapa contractual que dejó una serie de cabos sueltos, y la etapa de la construcción que me tocó a mí bregar con una empresa española, CCRC, que abandonó los trabajos, cuyo principal accionista, Isolux Corsan, estaba quebrado en España, con más de 1.300 millones de euros de déficit en el año 2016, de tal manera que esa circunstancia nos obligó a tomar medidas completamente duras, complicadas, con altísima responsabilidad, y lo supimos tomar a su momento, de tal manera que aquí a mí no me pueden decir, no se tomó las acciones. Si no tomaba las acciones, no terminaba la obra. Yo no se arrepiente de las decisiones que ha tomado. De ninguna manera, incluso decisiones como lo califico, al borde del abismo, porque eran decisiones bien complejas, bien difíciles. En ese contexto, respondiendo su pregunta, creo que a pesar de esas circunstancias, esta administración ha sabido afrontar no solamente el tema de tranvía, sino ha sabido afrontar con éxito el trabajo en los barrios, en las parroquias urbanas y rurales. Mire usted, nunca antes se ha hecho la cantidad de agua potable, de alcantarillado, me refiero en kilómetros de tuberías que se hicieron ahora. Nunca antes se ha hecho el número de parques, de megaparques. Nunca antes se ha hecho la cantidad de kilómetros de pavimento en los barrios de Cuenca, más de 208 kilómetros, más de la distancia que Cuenca a Guayaquil hasta el momento. De tal manera que, y si a eso le suma a usted la obra social, la obra en salud, Cuenca en este periodo ha sido distinguida por muchísimos reconocimientos nacionales e internacionales. El último, Cuenca Ciudad Saludable, que no tiene que ver con el número de hospitales, sino tiene que ver con una cantidad de factores, una cantidad de elementos que lo podemos discutir en cualquier momento. Y desde luego, yendo a su pregunta, Cuenca está encarrilada dentro del ámbito de una ciudad sostenible, sustentable, una ciudad de oportunidades, una ciudad que no contamine, una ciudad verde, una ciudad que busca una ciudad resiliente, una ciudad que en ese camino a nivel mundial es reconocida con muchísima resalto. Eso me ha motivado a continuar con este proceso que indudablemente lo ha llevado y lo llevará a la ciudad a un sitio, yo no diría preferencial, diría muchísimo más alto, porque al momento, en los pocos eventos internacionales que ha asistido, Cuenca ha sido siempre resaltada como una ciudad ideal, una ciudad imagen, una ciudad ejemplo a nivel internacional. Fernando Cordero, exalcalde de Cuenca, en 2 ocasiones a través de estos micrófonos ha mencionado de que el tranvía, en su momento ideada por el exalcalde también Paul Granda, ha sido un tema totalmente improvisado. ¿Usted coincide cuando califica absolutamente, pero refiriéndose al inicio de la obra del tranvía, donde usted no era ni candidato ni fue alcalde? Estoy refiriéndome a Paul Granda. ¿Usted califica como improvisado? Absolutamente. El proyecto no tenía diseños definitivos. El proyecto tenía prediseños nada más. Eso obligó a que durante la construcción se vayan encontrando una gran cantidad de dificultades que tenían que ir solventando sobre la marcha y con obras ya contratadas. A mí me han dicho, ¿por qué prosiguió con ¿Por qué no canceló? ¿Y por qué no canceló, Juan Fernando? Usted tenía 3 contratos firmados, 3 contratos dados del anticipo, 3 contratos que no tenían razón de declararse terminados unilateralmente, de tal manera que a mí me tocó bregar con la más fea.
¿Alguna vez ha podido usted hablar con el exalcalde Paul Granda y decirle frontalmente cómo encontró? Hemos hablado, sí, en las pocas ocasiones que nos hemos reunido, hemos hablado y hemos conversado sobre el tema, pero son circunstancias que él debe aclarar. Yo respondo al tema de la construcción, a la etapa de la concepción, el periodo precontractual y contractual deberá aclarar. ¿Cómo es su relación con el exalcalde Paul Granda? Es una relación limitada, ciertamente, pero pues es una relación diplomática la que se mantiene. Hay rumores de que Paul Granda apoya la candidatura de Jefferson Pérez. ¿Cree que se debe en parte precisamente a este hecho que públicamente lo ha señalado él, Paul Granda, como responsable de todos los problemas del tranvía a usted? Mire, Juan Fernando, ese tema así he escuchado y conocido, pero yo creo que más bien en ese contexto ya Jefferson Pérez ha inscrito su candidatura. Yo no quiero entrar en este momento a discutir esos temas. Habrán los documentos necesarios para sustentar esa hipótesis. Al sustentarlo diré lo que pienso, pero este momento simplemente desearle el mayor de los éxitos en el proceso electoral. Los sondeos preelectorales, los cuales no voy a brindar ninguna cifra en este momento, ubican cualquiera de ellos, que yo he tenido conocimiento y han pasado por mis manos, cualquiera de ellos, a 3 candidatos favoritos, es decir, Jefferson Pérez, Marcelo Cabrera y Paul Carrasco. De existir una segunda vuelta, ¿con quién usted preferiría enfrentarse en ese balotaje? Yo lo he dicho al inicio de mi entrevista, esta es una oportunidad de servir a la ciudad, y yo más bien me he sentido muy halagado, muy contento como ciudadano, que existan 11 ciudadanos con todo el deseo de servir a Cuenca. Esa es realmente una función cívica que celebro como cuencano, y que pues indudablemente felicito a todos. Reitero, les deseo el mejor de los éxitos, y ciertamente, yendo a su pregunta, está siendo una posibilidad, claro, de servir con quien quiera de ellos. ¿Le tomó por sorpresa el anuncio de la ex concejal Norma Illares de su pretensión a la alcaldía? A los medios de comunicación al menos sí. No, algo sabíamos nosotros, algo conocíamos, ¿no? En este mundo político no hay sorpresas, mi querido Juan Fernando. ¿Es cierto entonces lo que se dice, que cuando el río suena, piedras trae? Pero claro. En la política es así. Así es, definitivamente. ¿Se puede hacer política sin tener que mentir, sin tener que recurrir a lo que normalmente llamamos mañoserías? ¿Se puede llevar una política transparente? ¿Se puede hacer ahora que se viene una campaña que no caiga en lo sucio, una campaña que sea constructiva, donde todos los ecuatorianos en términos generales podamos ganar? Se puede hacer, y eso lo vamos a hacer. Yo no tengo razón alguna para insultar, para invadir el mundo privado de los 11 candidatos, ni de los candidatos a las concejalías. No tengo ninguna razón. Reitero, los cuencanos somos gente con mucho criterio. Aquí pues se evaluará quién tiene las mejores intenciones, los mejores objetivos de servir a la ciudad, y creo que los cuencanos sabrán elegir con muchísima probidad a su nuevo alcalde. ¿Qué papel jugará en estas elecciones las redes sociales, que hoy por hoy se encuentran despiertas y no dejan de diferentes maneras referirse a los candidatos? En unas ocasiones se hacen los famosos memes, que quizás no son más que chistosos, no son ofensivos en la mayoría, pero también existe temas ofensivos de por medio. También proliferan falsas denuncias, proliferan hechos que no pueden ser comprobados. ¿Qué papel van a jugar las redes sociales a su consideración en este proceso electoral en el 2019? Un papel muy importante, Juan Fernando. Yo creo que en ese contexto todos los candidatos, me imagino yo, estaremos preveyendo tomar las acciones debidas para manejar con la suficiente agilidad, con la suficiente amplitud las redes sociales. Me parece que va a jugar
un papel importante. Lamentablemente ya se están dando ataques que a mí no me llegan. ¿Usted revisa las redes sociales? Todos los días, Juan ¿Usted Fernando maneja directamente sus redes? Sí, todos los días. A veces no puedo por el tiempo que me ocupa la gestión de la alcaldía, pero se están dando ataques ya y sabemos, no quiero calificar de dónde vienen, pero tenemos algunas pistas ya completamente claras. Esteban Albornoz, en el espacio a fondo, casi en el tramo final de la entrevista, deducía que algunos de los ataques que él recibía tienen como origen la alcaldía. ¿Usted qué puede responder a eso? Creo que está completamente equivocado el señor Albornoz. No tenemos ninguna razón de atacarle, ni hemos tenido. Creo que su acción en la legislatura ha dejado mucho que desear y en ese contexto no hemos tenido ninguna razón para atacarlo. He hecho esta pregunta a otras autoridades y desde luego en su momento rectificaré y volveré a hacerla, a los diferentes candidatos. ¿Puede decir usted que no cuenta con ningún call center? No tenemos, Juan Fernando, no tenemos. Imagínese usted, en alguna publicación decían que la alcaldía de Cuenca gasta $12,000 mensuales. Usted debe haber visto en algún call center, en alguna acción de este tipo. Sin embargo, desde la Universidad de la SUAY desmintieron y dijeron que eso es completamente falso. ¿Por qué desde la universidad? ¿Qué papel ellos pueden jugar? Habían hecho equipo, Cuy de Verdad, me parece que se llama, y ellos con absoluta conocimiento del tema dilucidaron aquello. Regresemos, señor alcalde, al tema de la administración municipal. Al culmino de esta segunda ocasión en la cual se sienta en el sillón del primer personero de la ciudad como alcalde, ¿usted puede decir de que ha existido exhaustiva fiscalización en las obras que han llevado a cabo? Hemos hecho todo el esfuerzo, Juan Fernando, hemos hecho todo el esfuerzo. Indudablemente el manejar la cosa pública no es un tema fácil. Usted tiene que comenzar pensando en manejar en primer lugar un consejo cantonal con diferentes personajes. Luego tiene que cuando tiene un proyecto del peso del tranvía, y esto no es una justificación, por favor, también eso le toma un tiempo enorme en buscar soluciones a ese proyecto. Tiene una cantidad de empresas municipales y de entes adscritas dentro del municipio. Indudablemente tiene que todos los días hacer un seguimiento de todas y cada una de ellas, de tal manera que en ese contexto yo creo que se han hecho todos los esfuerzos. Sin duda, esta administración es la única que creó la unidad de transparencia. Vaya a ver los calificativos que en transparencia ha tenido la Municipalidad de Cuenca. Seguramente han habido errores. Yo no digo que no soy un ser humano, como usted, como los que nos están escuchando, de tal manera que en ese contexto yo diría y digo y lo afirmo, se ha hecho absolutamente todo lo posible por tomar los controles en todas y cada una de las instancias municipales. Hay concejales que sin dar nombre han dicho de que no se les ha permitido realizar la fiscalización debida. ¿Es cierto? Mire, yo creo que en ese ámbito tampoco quiero dar nombres, ni me viene acá ningún interés personal o particular, pero han tenido absolutamente todas las puertas abiertas para hacerlo. Yo no tengo nada bajo la mesa. Mi vida es absolutamente clara y transparente. ¿Qué opinión personal mantiene Marcelo Cabrera respecto de la minería, que aún se encuentra en un manto de dudas si se llevará o no se llevará a cabo dentro de lo que son los territorios o la extensión de Cuenca? Yo fui profesor en la Facultad de Ingeniería por muchos años de la Universidad de Cuenca en el área de hidrogeología. Me especialicé en Londres, Inglaterra. Saqué un masterado, uno de los primeros masterados en esa época,
y toda la vida he manejado estos temas de tal manera que lo que hemos exigido, hemos sido muy transparentes, y eso me llevó al enfrentamiento con el entonces vicepresidente Glass, recuerde Jorge usted, Glass, con el entonces presidente Correa, quien buscó los términos más ofensivos para tratar de dañar mi imagen, pero lo que buscábamos era nada más tener transparencia cuando se iniciaban los trabajos en Río Blanco. Firmamos los convenios con las universidades de Cuenca y de la SUAY. No se permitió el ingreso de los técnicos de las universidades a las zonas. Recién a inicios del 2018 se permitió el ingreso de los técnicos. Es decir, lo único que hemos buscado es la verdad. Nosotros, en lo fundamental, lo que protegemos es el agua de Cuenca. El agua de Cuenca, por las condiciones que tiene Cuenca como ciudad, cuyas fuentes principales vienen de las alturas, de los cerros que nos rodean, debe ser cuidada y protegida. Esa ha sido la razón que me ha llevado justamente a tomar la posición que hemos tomado. Creo que ni ningún gobierno municipal debe permitir alguna situación, la más pequeña posible, que amenace las fuentes de agua de Cuenca. Usted, como alcalde, y desde luego los diferentes gobiernos autónomos descentralizados tienen la autonomía o jurisdicción sobre el uso de suelo. No obstante a ello, ha sido un problema ejercerla, refiriéndonos nuevamente al tema de minería. También hay que recordar de que hemos pasado por una consulta popular donde ganó la pregunta en contra de la minería. También hay una resolución judicial que prohíbe la minería a través de medidas cautelares y que actualmente se ventila un proceso administrativo en contra del juez que accedió a dictar estas medidas cautelares. Con todo ese contexto, ¿por qué es tan difícil aún y se mantiene en velo de duda de si el proyecto de Río Blanco continuará o no? Mire, nosotros al menos hemos tomado una posición. En este momento no hay actividad en Río Blanco, de los informes que tengo. Siempre pido informes a la gestión ambiental de Tapa todas las semanas. No hay actividad ahí. Sin embargo, nos mantienen en permanente suspenso y una preocupación permanente. Así es. Lamentablemente entiendo que el gobierno mira como una posibilidad de financiamiento de la cartera pública la explotación minera, pero dadas las condiciones de nuestra ciudad de Cuenca, no puede ser que incluso en las áreas protegidas se hayan concesionado sin conocimiento de la municipalidad, peor de Tapa, áreas para estudios mineros, cuando hay áreas protegidas que ya Etapa incluso adquirió para mantenerlas en custodia y sobre todo, reitero, tener la garantía de que las fuentes hídricas nuestras estén en las mejores condiciones. Esa posición no variará, nunca ha variado. Yo no he sido de las autoridades que un día soy minero, que hago publicaciones a favor de la minería y otro día no soy minero. Yo he mantenido siempre esa posición. ¿De quién se refiere cuando habla o hace esa comparación? Hay publicaciones y usted puede sacar las conclusiones. De ganar nuevamente este proceso electoral, ¿es posible o existe una clara posibilidad de que posterior a la victoria se dé el distanciamiento con Esteban Bernal como en su momento se dio de Paul Carrasco? Yo creo que en el caso de Esteban Bernal hemos hablado, hemos sido muy sinceros y francos. Aquí se trata de unir esfuerzos. Me parece que la situación de la provincia sí dista, si usted compara con otras provincias, Imbabura, Tungurahua, vaya a ver las vías que existen a los cantones. Yo creo que en ese contexto hay que hacer un esfuerzo conjunto en lo que tiene que ver con el Cantón Cuenca, prefectura, municipalidad y desde luego apoyar en lo que tiene que ver en el desarrollo de la provincia. Lamentablemente con Paul se dieron ciertas circunstancias que
yo creo que pues él tendrá que aclararlas. Yo personalmente me dediqué al 100% a trabajar por la ciudad de Cuenca, por el cantón Cuenca, y en eso he estado las 24 horas del día, todo el tiempo que me ha tocado estar al frente de la alcaldía en beneficio de los ciudadanos. Hablemos de Etapa, esta empresa que ha sido insigne para los cuencanos, que ha sido siempre motivo de orgullo. ¿Cree usted y calificaría de capaz esta empresa de afrontar los retos que el mundo globalizado y cambiante le ha impuesto? Es decir, un mundo donde quizás no ha logrado ser competitiva en áreas como la televisión pagada, en áreas como la telefonía fija, hechos que cada día empiezan a caer. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hablamos de televisión satelital, la gente empieza a migrar a una plataforma como es Netflix, que únicamente utiliza el Internet. Cuando hablamos de telefonía fija, tenemos el reto de la supervivencia de la misma con el tema de la telefonía móvil, que cada vez es mucho más frecuente, cada vez existe la posibilidad de que cualquiera con un monto no mayor adquiera un teléfono, un smartphone y se conecte al mundo. Visto precisamente en ese contexto, Etapa está capacitada para enfrentar el mundo de hoy. Etapa, sin duda, pues es la empresa modelo de Cuenca y del país. Por más que se haya intentado atacar, minar a la empresa de manera irresponsable, la empresa ha salido adelante. Yo quiero decirle que en este periodo ha sido el periodo que mayor número de proyectos se han ejecutado en el ámbito de agua potable, alcantarillado, telefonía, etcétera, pues los indicadores han mejorado ostensiblemente. Las distinciones que ha alcanzado a Etapa son permanentes. Hace poquísimos días nomás se hablaba de nuevas distinciones para la empresa. La CAF acaba de otorgarle el aval, un crédito para la construcción de la planta de aguas negras en el sector de tratamiento de aguas negras de Huangarcucho, de tal manera que no son cosas que vienen del cielo, que nos caen con la lluvia, que nos caen simplemente por el nombre, por el hecho de que está el alcalde tal o el gerente tal. Esto es un esfuerzo indudablemente que lo ha hecho Etapa con su personal gerencial, administrativo, empleados y trabajadores. Sin embargo, contestando a su pregunta, yo sí creo que hay que hacer los ajustes necesarios. Es decir, se puede hacer aún más. Pero muchísimo más, mejorar muchísimo más. Hay vuelvo a insistir, una cantidad, yo desde hace algunos meses, cuando menos un año, di la disposición de 0 ingresos de personal administrativo, únicamente ingresos de personal técnico y de trabajadores, que es lo fundamental para cumplir la función de la empresa, de tal manera que en ese ámbito tenemos que todavía hacer muchísimo más. Creo que en el ámbito técnico hay que mejorar. Indudablemente, la empresa tiene que ser más competitiva. Refiriéndose a los servicios que presta esta empresa. Así es, especialmente en lo que tiene que ver con telefonía, con internet, con televisión satelital, y si no sirve, tiene que pues dejarlo de producir ese servicio. ¿Es cierto que Etapa mantiene un déficit acumulado de $19 millones? No. ¿Cuál es el estado financiero de Etapa? El estado financiero de Etapa es completamente saludable. Es decir, en este momento no existe riesgo alguno de la capacidad operativa de esta empresa. No, de ninguna manera. Cuando llegamos, a nosotros nos tratan de hacer heredar todos los problemas que pues encontramos al inicio. Mire usted, cuando llegamos a la administración tuvimos que pedir crédito para pagar el 13º sueldo. En el caso de Etapa, ahora no. Las cosas están completamente bien y le manifiesto. Vea usted, en el año 2018 se han ejecutado 246 proyectos. De tal manera que aquí no se me venga a decir ¿Con dinero propio de Etapa o a través de créditos? Hay, de hecho, 2 créditos del Banco del Estado
que nos han generado, y también pero principalmente 2 créditos para la ampliación de la planta de Tixán y para la conducción Saimirín-Tixán. También hay créditos del Banco del Estado para otros proyectos, pero en menor cuantía. El tamaño de esta empresa municipal, Etapa refiriéndonos, es prácticamente del mismo porte que el municipio. ¿Se puede evitar que esta empresa se politice, se puede mantener su carácter técnico? Eso es lo que hemos tratado. Eso es lo que hemos tratado, buscando gerentes técnicos siempre. Eso es lo que hemos buscado, Juan Fernando, con cualquier bemol que haya existido, pero eso se ha buscado. Con el tema de Iván Palacios, luego de haber sido sobreseído por la justicia, ¿no se ha considerado en restituirlo en su cargo? Mire, conversamos, incluso aquí existió algún resentimiento. Sin embargo, luego de lo que sucedió, creímos necesario que la empresa se oxigene y tome nuevos bríos luego del ataque absolutamente infundado del que fue objeto. Refiriéndonos a las acusaciones de supuesta manipulación en el CERCOP, del tema de fiscalía. Definitivamente fue un ataque infundado. Aquí se hicieron afirmaciones que nunca se comprobaron. Nunca hubieron los documentos que prueben que hubo algo en Etapa. Absolutamente nada. Hay intereses políticos detrás que mueven. Politiqueros, diría yo. Pero más allá de personajes, hay intereses políticos que quizás afectando la empresa Etapa puedan de alguna manera ganar representación o representatividad ante el ojo público. Eso es lo que en ese momento estimaron conseguir, incluso con el apoyo del oficialismo, tal manera que Juan Fernando ventajosamente las cosas se aclararon y hemos seguido adelante. Semanas atrás, en un debate por los posibles precandidatos, no llegaron todos a inscribirse para estar en la papeleta del 2019. En Quito se hizo mención del tamaño que tienen las administraciones municipales, principalmente de Quito y Guayaquil. Pero curiosamente también salió el dato de Cuenca, donde se afirmaba de que la municipalidad de Cuenca ostenta el primer lugar en tamaño, pero no así pues precisamente en el lugar jerárquico y por proporción en las ciudades más relevantes en el Ecuador. Es decir, nos encontramos como la tercera ciudad, así se la conoce. ¿Qué tan grande es la parte administrativa del municipio y sus empresas conexas? ¿Y es este tamaño lo suficientemente saludable para ser mantenido en el futuro? Juan Fernando, creo que si bien es cierto no se ha incrementado el tamaño, sin embargo este tamaño puede reducirse aún más. Yo estoy completamente convencido que puede reducirse el tamaño. Hay que pensar que pues tuvimos que enfrentar ya hechos juzgados. Hemos venido acarreando ya incrementos dados anteriormente y ciertamente lo que importa aquí es la eficiencia en el cumplimiento de las funciones y de los servicios que brinda la municipalidad. Creo que en eso, yo no tengo por qué dejar de afirmarlo. Sí hemos tenido deficiencias y hay que saberlo afrontar y decirlo que indudablemente hay que mejorar en ese camino y en ese ámbito del servicio hacia la ciudadanía. Considerando que en el año 2019 se habla de un año aún más complicado económicamente, ¿usted pondría sobre el tablero la posibilidad de cerrar las puertas y reorganizar el municipio como tal, entendiendo nuevamente con las empresas conexas que las representan, con la finalidad de hacer un ejercicio económico mucho más eficaz? Mire, Juan Fernando, ese es un discurso que no tiene... Eso no se puede hacer. Cuenca es una ciudad que respira, que vive día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Eso se podrá pensar de manera baladí sobre cerrar
una institución, aquí hay que obrar con acciones, con hechos. No es decir, cuando hablan de eso es pura politiquería. Así es, definitivamente. Este es un municipio que trabaja día a día, que enfrenta los problemas día a día. Este es una corporación municipal que está en todo momento enfrentando la problemática del servicio a la gente, que es lo fundamental, su rol fundamental. Semanas atrás, por medio de 2 medios digitales, se conoció un reportaje del incremento de lo que sería la inversión en publicidad. ¿Qué puede usted decirnos al respecto? ¿Es sano el incremento que se va a dar? ¿Cree usted que invertir 650,000 en un presupuesto de la corporación municipal de 260 millones es exagerado? ¿Cree usted? Yo le devuelvo la pregunta. Cuando usted con ese dinero tiene que publicar anuncios de proyectos, tiene que publicar en la prensa una serie de avisos, una serie de circunstancias que vive la municipalidad. ¿Cree usted, Juan Fernando, que eso es exagerado? En la reforma presupuestaria se hizo constar $320,000. Creo que de ello usted ha escuchado en estos días alguna publicidad exagerada del municipio. Algo siquiera que se pueda tildar de utilizar los dineros municipales para campaña de alguien. No hay absolutamente nada. Son intereses nada más de dañar la imagen del alcalde. Si pudiera hacer un pare en este mismo momento, el día de hoy, domingo 23, ya a vísperas de Navidad, y simplemente salirse del contexto político, salirse de la carrera electoral, salirse incluso de sus funciones municipales, ¿qué haría de su vida? Juan Fernando, nada más créase que Dios me dio la oportunidad, Dios y la ciudadanía, de servir a Cuenca. He buscado por todos los medios de hacerlo, busco por todos los medios día a día el hacer lo mejor. Soy un ser humano, reitero, y siempre no soy infalible, hago lo mejor. Créase que hay días que yo amanezco y digo, quisiera quedarme en la casa descansando, pero no hay cómo. Nunca se ha dado la posibilidad de quizás fingir enfermedad, por decirlo, ¿no? Imposible. En las ocasiones poquísimas que he salido al exterior, y les reitero, la mayoría de ellas financiadas, casi todas, al 100%, en la mayoría de ellas hemos conseguido aportes para el desarrollo de la ciudad, recursos para Cuenca. No es que me he ido nada más a hacerme propaganda en ningún lugar del mundo. En todas ellas hemos conseguido recursos para Cuenca, de tal manera que, como le dije hace un momento, sí quisiera quedarme un tiempo descansando en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, pero realmente la actividad, lo febril del desarrollo, lo agitado de enfrentar un mundo tan complicado que es el desarrollo de la ciudad, no le permite a usted disponer de este tiempo. Por eso yo me admiraba que el presidente Moreno se tome 10 días de vacaciones. Se tome 10 días de vacaciones. Yo no puedo tomarme uno. Entre risas, usted más de una vez ha hecho mención de que sus decisiones, su vida política, su ejercicio precisamente como alcalde, le han llevado a dormir fuera de su habitación. ¿Es realmente cierto o lo dejamos siempre en la parte quizás de risas, quizás bromeando, lo difícil que es precisamente llevar a cabo su trabajo? Sí debo reconocer, Juan Fernando, es la enorme comprensión de mi esposa. Ella ha debido enfrentar momentos duros, momentos difíciles, de tensiones inclusive municipales que han llegado a ser tensiones familiares también. No crea que estos temas ¿Por los ataques que usted recibe? También, porque hay ocasiones, Juan Fernando, que tienen la delicadeza, entre comillas, no solamente de pasar
los memes o pasar las publicaciones que hacen a los teléfonos del alcalde, sino pasan también a los teléfonos de la esposa y de los hijos. Tal manera que a ese nivel llegan personas sin escrúpulos que hacen todo lo que se les viene a la cabeza. ¿Cómo se dan con los números de ellos? Entenderíamos que no es fácil. Yo no tengo. Mire, por poner un ejemplo, ¿no? Juan Fernando, ¿quién podría ser sino alguien que tiene los números? Veremos entre sus propuestas la posibilidad en el tema del manejo del transporte público de abrir las puertas a los servicios de Uber o Cabify. Se analizará, Juan Fernando, y yo creo que es un tema que hay que discutirlo con los transportistas aquí. Yo siempre me he considerado un hombre de diálogo y seré hasta el último día del gobierno, en donde esté. De tal manera que habrá que conversar con ellos. Yo me debo a Cuenca, el gremio de los transportistas desde Cuenca, son cuencanos, son gente que está haciendo sus inversiones aquí y de hecho yo no me saltaré de un diálogo con ellos. Si existe un informe técnico de por medio, por encima precisamente de este gremio tan importante, ¿no le temblaría a usted la mano de tomar una decisión que políticamente puede traer repercusiones? Yo creo que, Juan Fernando, es necesario siempre buscar los acuerdos y en eso estaremos abiertos al diálogo. Si eso es lo mejor para Cuenca en el fondo, de hecho, tenemos que tomar las acciones que sean necesarias. Al culmino de este espacio a fondo, comprendiendo siempre de que nunca será suficiente el tiempo y que hay muchas preguntas de por medio que se han quedado esta mañana y que se quedarán, pero que esperamos tener la nueva oportunidad de conversar con usted de manera frontal, de manera directa. Vale la pena decir y consultarle precisamente en el contexto que usted ha ido desarrollando de los ataques, del mal uso de las redes sociales, quizás lo que incluso se puede decir o hacer a través de los medios de comunicación. Estos medios de comunicación en términos generales, sin apuntar contra ninguno, ni escrito, ni radial, ni incluso digital por estos días, han sido duros con su administración. Mire, Juan Fernando, yo tengo mucho respeto por los medios de comunicación. Yo personalmente les agradezco cuando han sabido resaltar alguna labor que hemos hecho bien por Cuenca. Pero también les agradezco por las críticas constructivas que han emitido. Yo no tengo ningún resentimiento con nadie, absolutamente con nadie. Yo soy un hombre demócrata, absolutamente respetuoso de la opinión ajena. Yo no me considero el dueño de la verdad. Tengo las mejores intenciones, hago lo mejor que puedo, trabajo el tiempo que debo necesitar para ejecutar una acción o política. Si tengo que amanecerme, me amanezco. Pero indudablemente en ese contexto más bien permítame siempre agradecer a los medios de comunicación. No tengo por qué estar enfadado si me hacen tal o cual pregunta. Las preguntas están absolutamente abiertos a hacerme. Yo soy un hombre público y el haber aceptado una candidatura, el haber sido alcalde, el ser alcalde me obliga a respetar la opinión ajena. Es sano para la democracia y desde luego entendiendo que los recursos con los cuales los candidatos cuentan por asignaciones por parte del Consejo Nacional Electoral, que existan para este 2019 tantas candidaturas. Yo como dije hace un momento, me alegra inmensamente que haya un número considerable de candidatos que desean de manera cívica servir a la ciudad. Y les reitero el mejor de los éxitos a todos. No tengo nada en contra de ninguno. No voy yo a utilizar epítetos o denuedos en contra de nadie. Yo simplemente creo que esta campaña es una campaña de zapatos por un lado, pero fundamentalmente, Juan Fernando, una campaña de propuestas, en donde entre todos debemos buscar que Cuenca se encarrile hacia un futuro mejor. Cuenca indudablemente ese momento está
en un lugar preponderante por encima de muchísimas ciudades ecuatorianas y de muchísimas ciudades latinoamericanas y quizás del mundo, pero tiene derecho esta hermosa ciudad de ir más allá, y para eso estamos los cuencanos, para apoyar esas iniciativas. Lo volveremos a ver sentado en este espacio, en este medio de comunicación, señor alcalde. Con todo gusto, Juan Fernando. Yo personalmente les reitero, soy un hombre que me encanta debatir, me encanta confrontar ideas de la manera más respetuosa, sólida, sí, pero respetuosa. Yo no buscaré confrontaciones con nadie, sino buscaré nada más exponer ideas, exponer y buscar acuerdos. ¿Impulsará, aceptará debates ahora en esta carrera electoral? No tengo por qué no hacerlo. Yo creo que incluso el proceso electoral así lo exigirá. Nada más de esperar que sean debates de altura, que, reitero, se encarrilen hacia el beneficio de la ciudad. Hoy es 23, mañana Nochebuena, pasado Navidad. ¿Cuál es su mensaje a los cuencanos que hoy lo... Juan Fernando, nada más, pues, en primer lugar, permítame solidarizarme con las familias de las personas fallecidas en el accidente de Cañar. Qué lamentable que se haya dado este accidente justo en época de Navidad. Así es la vida. Tenemos que los seres humanos aceptar estos infortunios y desde luego pues solidarizarme con las familias de los fallecidos, expresar a los ciudadanos, a los cuencanos, a las cuencanas, que esta Navidad sea una Navidad de paz, de unión, de confraternidad. La Navidad es una fiesta que nos hace recordar cuando éramos niños, cuando veíamos la vida más simple, más elemental, más familiar, más humana, y en ese contexto pues aspirar que todos los cuencanos tengamos una Nochebuena feliz y que sobre todo la unión familiar prevalezca sobre cualquier otra circunstancia. Feliz Navidad a todos y desde luego a usted, a su familia, a esta casa radial. Gracias, señor alcalde, por habernos acompañado, a usted, a todo el personal del municipio que lo acompaña en esta mañana. Ha sido importante, entiendo yo, para nuestros amigos oyentes, quienes también se han dado cita a través de las redes sociales, poder escuchar del primer personero de la ciudad varios temas que los hemos puesto sobre la mesa. Nuevamente reiteramos la invitación que no sea la última vez que nos acompañe, puesto que hay preguntas que se han quedado en honor al tiempo y que sin duda en otra ocasión la estaremos realizando. Estamos precisamente cerrando la temporada, la primera temporada de A Fondo a través de la W. Han sido 6 meses donde hemos podido participar de estos diálogos con las diferentes autoridades y actores políticos, además también con otros actores sociales de mucho interés. Todos estos episodios están vigentes y disponibles a través de nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador. Este presente capítulo de A Fondo también en breve estará disponible para que lo reprise a través del mismo canal de YouTube. Muchísimas gracias y también felices fiestas, señor alcalde. Gracias, amigos oyentes, nos despedimos, aquí cerramos el espacio de A Fondo y será hasta el mes de enero cuando regresemos nuevamente a los domingos. Gracias y hasta pronto. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Inicio espacio publicitario. Clasificación P. Apto para todo público. En el Mall del Mueble Vera Vázquez, Papá Noel bota los muebles por la ventana con rebajas de hasta el 50%. Ven por tus compras, recibe boletos para el gran sorteo de fin de año. Difiere hasta 12 meses sin intereses, con 2 meses de gracia, con tu tarjeta de crédito favorita. Lleva tus muebles ahora y págalos el próximo año. Visítanos en Cuenca, en Esteves Toral, 1046 y Gran Colombia. Mayor información en www.mueblesveravázquez.com o en nuestras redes sociales. Fin. Espacio publicitario. Desde 1986,